Bienvenidos a la Iglesia de Nazareno Nueva Visión. Te saluda tu pastor Santos Moreno. Esperamos poder ser de bendición para ti y para tu familia, y que la luz del Evangelio de Cristo alumbre vuestros corazones para seguirle. Amén, hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí el día de hoy. Y damos la honra y la gloria a Dios por cada una de sus bendiciones. Amén, gloria a Dios. Hoy, el día de hoy, hermanos, antes de comenzar este pensamiento de la palabra del Señor, quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Cuántos hemos venido a escuchar palabra de Dios? Amén. 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 Bueno, escuché dos. Ahora a tres. Te voy a hacer otra vez ahora otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros traemos un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor? Amén. Amén. Y en esta tarde, hermanos, ya tarde noche, es más noche que tarde, creo, se mira muy oscuro afuera. Los quiero llevar, hermanos, a la palabra de Dios. Y les voy a pedir, hermanos, que vayamos allí en el libro de Segunda de Crónicas. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, en el capítulo 34. Y vamos a estar leyendo dos versículos. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 26 y 27. Gloria a Dios. Amén. Cuando todo lo tengan, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 26 y 27. Dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios, al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Padre hermoso, por este día. Te damos gracias, Padre, porque hemos leído tu palabra. Y ruego, Padre, mi Señor, ruego, Padre Celestial, que seas bendiciendo esta palabra, mi Señor. Que sea de bendición, mi Señor, para cada uno de nosotros. Y que, Padre bendito, seas bendiciendo, fortaleciéndonos, Padre. Y así también, mi Señor, que seas redarguyendo nuestra vida. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y te damos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Amén. Gloria a Dios. El título del día de hoy, de este pensamiento de la palabra del Señor, es un corazón dispuesto a escuchar. Amén. Y en este pasaje de la Escritura, hermanos, que leamos en este momento, habla acerca de la historia de un rey, el rey Josías. Todos sabemos quién fue el rey Josías, ¿o no sabemos? El rey Josías, dice la Escritura, que él, cuando fue llamado para ser rey de Judá, él tenía solamente 8 años de edad. Este rey, dice la Escritura, que tal vez podemos verlo que aparentemente conforme a su edad no estaba listo tal vez para ser rey, pero Dios lo llamó. Ciertamente Dios puso personas buenas, personas tal vez con temor a Dios a su lado, y eran personas que lo aconsejaban y lo ayudaron a tomar buenas decisiones. Amén. Josías tenía 8 años de edad, según dice la Escritura en Segunda de Crónicas. Y nos dice la Escritura, ahí en el capítulo 34, versículo 2, dice la Escritura que Josías hizo lo recto delante de los ojos de Dios.
Y dice la escritura que anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse, ni a izquierda ni a derecha. Amén. Pensaríamos, hermanos, que por cuanto era un niño, era un jovencito, tal vez pensaríamos que Josías, tal vez sus papás lo estuvieron instruyendo desde pequeño. Tal vez su mamá lo enseñó. Y más porque dice que él andaría, o él seguiría el camino de David, su padre. Pero la cosa que David no era su papá. Quien fue su papá fue otro rey, el rey Amón. Y este rey hizo todo lo malo. La escritura dice que él hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y también el abuelo de Josías, el rey Manasés, también hizo lo malo. Aunque estos reyes, tanto su padre como su abuelo, hicieron lo malo, Josías no fue así. Josías, aunque era un niño, él decidió hacerlo recto ante los ojos de Dios. Gloria a Dios. Él anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse, como les decía, ni a derecha ni a izquierda. Y Josías no decidió hacer tal vez lo que al hombre les parecía lo mejor, o tal vez lo que al hombre le agradaba, sino que Josías ciertamente tenía temor de Dios y él decidió el hacer la voluntad del Señor. No le importó cómo reaccionaría tal vez la gente de Judá, no le importó qué iban a decir, qué iban a hablar, o cómo el que lo iban a juzgar tal vez porque era un niño y tal vez iban a decir, es un simple niño, no sabes ni lo que estás diciendo ni haciendo. Pero aún con todo eso, Josías se esforzó por hacer la voluntad de Dios. Y entre las decisiones que el rey Josías hizo o tomó, fue que Josías, siendo un niño, un adolescente, mandó derribar los altares a Baal, mandó quitar todos los altares de ídolos, los altares a Acera, hizo destruir los ídolos, las imágenes que su abuelo y su padre habían traído a la nación de Judá. Incluso dice que aún los habían metido dentro del templo de Dios. Y Josías, teniendo temor, mandó quitar todo eso, mandó sacarlo. También se deshizo de los psíquicos, se deshizo de los adivinos, se deshizo de los que leían los horóscopos, dice la escritura. Si leen el capítulo 34, ahí dice todo eso, se lo estoy dando así bien rápido. También dice que se deshizo de las brujas y de todos aquellos que practicaban el ocultismo. También de todos aquellos sacerdotes paganos que habían venido a la nación de Judá durante el reinado de su padre y de su abuelo. También dice que derribó las casas de aquellas personas que se dedicaban a vender sus cuerpos. Y todo eso lo hizo Josías, un niño de tal vez de 8 años, dice la escritura. Ya no me puedo imaginar, mi hijo el más chiquito va a 9, tiene 9. Ya se me olvidó que hasta cuántos años tiene Isaías. Pero no me puedo imaginar tal vez un niño de la edad de mi hijo y que tome todas esas decisiones cuando no ha tenido un ejemplo, cuando no ha habido tal vez quien lo instruya. Se cree que tal vez su mamá fue quien le instruyó, pero de parte de su papá y de su abuelo pues no tuvo ese ejemplo. Pero lo que sí miramos es que Josías tenía ese corazón temeroso delante de Dios. Gloria a Dios. Dice la escritura que tenía 8 años Josías cuando había comenzado su reinado. Entonces tenía alrededor de 16 años. Cuando Josías toma la decisión de querer conocer más a Dios. Un jovencito de 16 años.
Y me llamaba la atención, hermanos, mucho esto, de que ahorita los jóvenes de 16 años, creo que en lo que menos piensan es a veces en querer buscar a Dios, querer someterse a Él. Ahorita en la actualidad creo que piensan más en que quieren tener tal vez el mejor celular, la mejor ropa. Piensan más en las cosas pasajeras, se puede decir, que dedicarle tiempo a su vida espiritual. Entonces Josías, hermanos, siendo un joven, dice que a la edad de 26 años, Josías decide mandar parte de su gente a que fueran a edificar o a reconstruir el templo de Dios. Ya habían pasado cerca de 18 años cuando él estaba como rey. Ya la nación de Judá ya había quitado todo aquello, los ídolos, ya la había limpiado, se puede decir. Y es que manda Josías el volver a reconstruir el templo. Dice la escritura que cuando estaban reconstruyendo el templo, uno de sus hombres dice que encontraron un libro. Y cuando aquel hombre miró ese libro que había encontrado, dice que era el libro de la ley. Algunos dicen que era una copia de todo el Pentateuco, otros dicen que era una copia del libro de Levítico. Pero lo que sí dice la escritura es que este hombre fue y se lo llevó al rey Josías. El rey Josías leyó ese libro y dice que él se conmovió. Dice que cuando él escuchó aquellas palabras, después de haber leído las palabras de ese libro, dice que él rasgó sus vestidos. El rasgar sus vestidos es un símbolo de dolor interno, pero lo expresan así, con su vestido rompiéndolo. Y meditaba yo, ¿cómo es que el rey Josías se rompe sus vestidos si estaba haciendo todo lo bueno? ¿Cómo el rey Josías siente ese dolor, siente ese arrepentimiento, siente esa consternación para romper sus vestiduras? Y la razón por la que el rey Josías rompe sus vestidos es porque él se dio cuenta, después de que leyó aquel libro, de todas las consecuencias que iban a venir para el pueblo de Judá o la nación de Judá por haber estado apartados de la palabra del Señor, de todo el castigo que iba a venir para Judá por el tiempo que estuvieron lejos de Dios, por hacer lo que no le agradaba a Dios durante el reinado de su padre y de su abuelo. Josías sintió tristeza, y aunque dice la escritura que él no se había apartado ni a derecha ni a izquierda, sino que él se mantenía haciendo lo bueno y lo recto, él sintió ese dolor. Y no solamente fue por él, como les decía, fue por una nación, fue por un pueblo. Cuando siente ese dolor, dice que le dice a sus hombres que vayan y le pregunten a una profetisa. Y está ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 34, del 22 al 25. Dice que entonces Hilcias y los del rey fueron a Ulta, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arbas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes dichas. Y dice que ella les respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado, o sea, Josías. A mí, así me ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá.
Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Por eso fue que el rey Josías sintió ese dolor. Porque sabía que había un juicio que iba a venir para la nación de Judá. Porque sabía que era inminente el castigo. Pero también nos dice la Escritura en el pasaje que leíamos, que también les dijo esta misma profetisa, y les dice estas palabras: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Gloria a Dios. Por la actitud, por el corazón que tenía Josías, Dios tuvo misericordia. Ciertamente había un juicio para la nación de Judá, pero por cuanto Josías se había mantenido fiel para Dios y estaba haciendo lo bueno y lo recto delante de Dios, Dios tuvo misericordia de Judá. Y dice que el castigo que iba a venir sobre ellos se aplazó. Dios escuchó el clamor de Josías, hermanos. Y de la misma manera como Dios escuchó el clamor de Josías, Dios puede escuchar tu clamor y mi clamor. Amén. La cosa es que hay veces que nos falta tener la actitud del corazón de Josías. ¿Y cuál es esa actitud que tenía el corazón de Josías? Me van a preguntar. Bueno, pues ahorita los vamos a ver. Y la primera actitud que tenía, o cómo era Josías, lo leíamos ahí en el versículo 26. Dice: por cuanto oíste las palabras de este libro. Josías, el rey Josías, estaba atento cuando se leyó el libro. Dice que él estaba atento para escuchar. Su corazón estaba dispuesto a recibirla. Y en este tiempo, hermanos, en este tiempo es triste de que muchas veces venimos a este lugar. Y por eso les preguntaba al principio del servicio, o al principio del sermón, o de este pensamiento, ¿cuántos hemos venido a escuchar palabra de Dios? Dijeron amén. Pero ¿cuántos hemos venido con un corazón dispuesto a escuchar? Porque todos podemos escuchar la palabra del Señor. La podemos escuchar aquí, en un mensaje, tal vez en YouTube. La podemos aún mientras estamos orando, podemos escuchar la voz de Dios. Y no estoy diciendo que sea malo orar. Es bueno orar. Lo malo es que no retengamos cuando Dios nos habla. Que no retengamos cuando Dios nos está hablando a nosotros. Porque muchas veces durante la prédica, durante el mensaje, Dios empieza a hablar a nuestras vidas. Pero hay veces que nosotros empezamos a pensar: no, pero es que eso no es para mí, eso es para... Discúlpame, mija, puedes decir, eso es para mi esposa, ¿no? O eso es para mi hija. No, eso no es para mí. Pero la realidad de las cosas es que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, pero nosotros no queremos atender al llamado de Dios. Nosotros no tenemos ese corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. En Salmos 119:11 dice la Escritura: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si nosotros aprendemos a retener la palabra de Dios en nuestros corazones, hermanos, aun cuando venga la prueba, o más bien la tentación, si tenemos realmente la palabra de Dios en nuestros corazones, vamos a resistir la tentación. Amén.
porque la palabra de Dios está en nuestros corazones. Cuando vengan momentos de prueba, momentos donde necesitamos fortaleza, aún la palabra de Dios nos va a fortalecer si está en nuestros corazones. La cosa es que meditaba yo en esto durante el día. Hay veces que tenemos la palabra y la tenemos solamente como arena. ¿Y cómo van a decir que como arena? Sí, porque meten las manos y agarran, o han jugado con arena y agarran la arena, pero la arena se va entre sus manos, entre sus dedos. No hacemos por detenerla, no hacemos por acapararla. Por eso es que es muy importante, hermanos, que aprendamos a atesorar la palabra del Señor en nuestros corazones y que el día que necesitemos podamos echar mano de ella. Amén. La segunda característica que tenía Josías, o la actitud que tenía Josías, es que cuando él escuchó la palabra de Dios, se conmovió su corazón. En otras traducciones dice que tenía un corazón tierno, que tenía un corazón sensible. Y esa sensibilidad, hermanos, es que tenemos que tener una sensibilidad espiritual frente al pecado, una sensibilidad espiritual frente a la justicia de Dios. Y van a decir, ¿cómo que ser sensibles ante el pecado? Sí, cuando sepamos nosotros que le estamos fallando al Señor, ser sensibles a la voz del Señor, ser sensibles a que esto que voy a hacer o esto que hice le falla a Dios. Y es un problema, hermanos, que en estos tiempos la gente, el ser humano se está volviendo indiferente ante esto. Se está volviendo indiferente al pecado. Como dice la Escritura, a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y el pecado lo estamos a veces normalizando. Cuando la Escritura nos dice que lo que es pecado nos va a traer muerte. Amén. Pero lo estamos normalizando nosotros. Por eso es que la Escritura nos dice que Josías que fue conmovido su corazón, y fue por causa del pecado de la nación de Judá. Ahora ya no les digo que se conmuevan a lo mejor por una nación, que nos conmovamos por nosotros mismos. Amén. Por aquello que tal vez hay en nosotros y que nos está apartando del Señor. Porque siempre hay algo en lo que tal vez le fallamos al Señor, algo en lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas y nosotros le queremos sacar la vuelta. No queremos que Dios toque ese lugar, porque sabemos que Dios nos va a incomodar. Entonces tenemos que aprender, hermanos, darle ese lugar a Dios, de que seamos sensibles a su voz, de que seamos sensibles a que también Dios va a traer un juicio y que nosotros tenemos que ser sensibles a su voz, a su palabra. Porque cuando perdemos la sensibilidad, hermanos, lo que viene es el endurecimiento del corazón. Ahí en Juan, en capítulo 12, versículo 48, dice la Escritura: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien les juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en el día postrero. Un día va a haber un juicio, hermanos. Y la palabra que hemos nosotros escuchado, la hemos escuchado, tal vez no hemos aprendido a retenerla. Pero si la retenemos, entonces tenemos que estar conscientes de que un día va a haber un juicio. Y que esa palabra que hemos escuchado, así como la escuchó el rey Josías, él sabía que iba a haber un juicio. De igual manera, por cada palabra que hemos escuchado y que Dios nos ha exhortado, un día Dios nos va a juzgar por todo eso. Porque hubo quien nos enseñó, no es como si no sabíamos, hubo quien nos enseñó, quien nos exhortó.
Y Dios va a traer juicio, va a mirar qué hicimos con esa palabra que fue entregada. También dice la Escritura que otra de las cualidades que tenía Josías, dice ahí que te humillaste. Y el humillarse es el reconocimiento de la necesidad de Dios. Amén. El humillarse es el abandonar la altivez. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos aprender a humillarnos delante de la presencia de Dios. De reconocer a Dios que tenemos esa dependencia de Él. Aceptar su grandeza. Gloria a Dios. Aceptar que delante de Él no somos nada. Por eso dice la Escritura que es el hombre para que le visite. O para que se acuerde de Él. Tenemos que ser humildes delante de Dios. Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti. Solamente el hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Eso es lo que pide Dios de nosotros, el humillarnos delante de Él. El que tengamos ese deseo, esa necesidad de buscar. Otra de la cuarta cualidad o actitud que tuvo el rey Josías, dice que él rompió sus vestidos y lloró. Y como les decía hace rato, el rasgar los vestidos era un símbolo, un señal interno. Era una señal de dolor interno que sentía cuando tenían un arrepentimiento verdadero. El rey Josías sintió un dolor profundo por la nación de Judá. El rey Josías, aunque tal vez pues él dijo, pues yo estoy bien delante de Dios, yo estoy haciendo lo bueno, pero él no se detuvo ahí. Él delante de Dios sintió ese dolor por la nación, sintió ese dolor por el pueblo. Y dice que aún él lloró, él levantó un clamor delante de Dios. Y meditaba, hermanos, meditaba en esto, ayer en la noche. Muchas veces a nosotros se nos olvida el rasgar nuestro corazón, y no lo estoy diciendo literalmente, sino espiritualmente. El humillarnos delante de Dios y reconocer en lo que le hemos fallado. Reconocer qué es lo que estamos haciendo mal. Llorar. Entregarles a Dios nuestras cargas. Entregarles a Dios aquello con lo que estamos lidiando. El rey Josías clamó por su pueblo. Clamó por una nación. Y meditaba yo, ¿cuántos de nosotros hemos clamado por nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros hemos clamado por nuestro matrimonio? ¿Cuántos de nosotros hemos clamado por nuestros hermanos y hermanas? Sí oramos por ellos, pero hay veces que somos indiferentes, a la palabra del Señor, sabiendo que va a haber un castigo o sabiendo que va a haber consecuencias para la vida de alguien que no está haciendo la voluntad de Dios. Debemos aprender a tener esa compasión que tuvo también el rey Josías. Josías ciertamente, hermanos, estaba clamando por una nación. Pero como les decía, nosotros tenemos que aprender a clamar por nuestra familia. Tenemos que abrir nuestro corazón a Dios. Dice la Escritura en Salmos 51:17:
que un corazón constricto y humillado Él no lo desprecia. Dios solamente está esperando que nosotros abramos nuestro corazón, que nos humillemos, que realmente aprendamos a escuchar la palabra de Dios y no solamente que la escuchemos y la dejemos ir. Cuando el rey Josías dice que le dijo a esta profetisa que Dios había escuchado su clamor, y así como él había levantado su voz y él había escuchado la voz o había escuchado y entendido la palabra de Dios, la ley de Dios. Dice ahí en el versículo 27, dice: yo también te he oído, dice Jehová. También Dios escuchó el clamor de Josías. Pero para que Dios escuchara el clamor de Josías, ciertamente Josías tuvo que tener una vida recta delante de Dios. Tuvo que estar en obediencia a Él. Después, aunque el rey Josías se dio cuenta de lo que le había dicho la profetisa, de que había escuchado esa voz, él no se fue contento solamente por eso. Al contrario, dice que él mandó llamar ahí en los versículos 29 en adelante. Dice la Escritura en Segunda de Crónicas, en el capítulo 34, del 29 al 33. Dice: entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ellos, a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviéranse a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Después de que el rey Josías recibió esa respuesta de parte de Dios de que él había escuchado su voz, él no se fue contento solamente por él, sino que antes él mandó llamar a todo el pueblo y dice, y me llamó la atención, de que el rey Josías dice que él mismo les leyó la ley al pueblo. El rey tenía quien lo leyera. El rey tenía hombres que se dedicaban nada más a eso. Pero el rey tomó la decisión de él mismo leer la palabra de Dios, leer la ley. Nosotros, hermanos, es tiempo de que nosotros aprendamos del ejemplo de Josías, y que nosotros en nuestras casas también leamos la ley de Dios. Que reafirmemos el pacto, así como Josías reafirmó el pacto del pueblo con Dios, que nosotros también reafirmemos ese pacto con Dios. Cuando estaba el momento de la alabanza, todos estaban cantando ese canto, y dice que queremos una revolución, que dice que el cielo que se parte en dos, que lo que queremos es una revolución. Y hay veces que yo, meditando en lo que Dios me había hablado, ciertamente muchas veces hemos cantado ese canto,
pero no, a lo mejor no lo había mirado como hoy, como lo que Dios había hablado a mí, donde cada uno de nosotros tenemos que renovar ese pacto delante de Dios, de que tenemos que tener, de que así como Josías decidió sacar todo aquel mal que había en el pueblo de Judá, así también nosotros tenemos que hacer una revolución dentro de nosotros y sacar todo aquello que nos está apartando de Dios. Tomemos ese ejemplo, hermanos, de Josías. Gloria a Dios. Ya para terminar, hermanos, hay una escritura. El pastor, antes de comenzar, también leyó este salmo, y es el Salmo 81, y el versículo 8 decía: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Tal vez Dios nos está amonestando, si lo queremos mirar así. Pero más que una amonestación es, Dios nos está mostrando lo que Él quiere que hagamos. Si es que hemos dejado de tener un corazón sensible, Dios quiere que tengamos un corazón sensible. Si es que hemos dejado de tener un corazón que está dispuesto, que no está dispuesto a escuchar su palabra, Dios quiere un corazón dispuesto, un corazón que esté dispuesto a retener la palabra de Dios. Amén. Yo no sé cómo está tu vida espiritual delante de Dios, pero cada uno de nosotros sí lo sabemos. Cada uno de nosotros sabemos si necesitamos el clamar, así como clamó Josías, el llorar, el de renovar nuestro pacto delante de Dios. Y yo no quiero, hermanos, que nos vayamos el día de hoy sin renovar ese pacto. Amén. Dediquemos ese tiempo para arreglar nuestra vida delante de Dios, para renovar ese pacto. Amén. Yo así le voy a dejar lugar a nuestro pastor, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y espero que este pensamiento de la palabra haya sido de bendición, como fue para mí. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Si Dios le habló, denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria al Señor. Mire qué hermoso cómo Dios habla, cómo Dios ministra. Y recuerde siempre, mi hermano, recuerde siempre esos versículos cuando habla la Escritura, ¿verdad? Lo que leía nuestro hermano, de que el rey escuchó la palabra de Dios, el rey se conmovió. Muchas veces en iglesia escuchamos la palabra de Dios, ¿sí? Y nos conmovemos, ¿sí? Y como aquellos que se alejaron cuando nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado, y dice que se alejaban golpeándose el pecho, ¿verdad? Y decían: por mi culpa. Se conmovieron, ¿sí? Pero ¿qué hicieron después de que se conmovieron? ¿Sí? Entonces no se humillaron, siguieron viviendo su vida, y es lo que pasa, ¿sí? No estamos en Cuaresma, ni estamos en Semana Santa, ni estamos viviendo la Pascua, ¿verdad? Con todo eso que oímos por ahí, pero es lo que lo hizo por mi culpa, ¿verdad? Y decíamos: por mi grande culpa. Pero solamente es una conmoción, se conmueve instantáneamente, pero no se humilla. Entonces, mire qué hermoso es no solamente escuchar, no solamente conmoverse, sino humillarse. Y después de que se humilla, ahí usted busca la presencia de Dios, y Dios le dice lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Solamente le quiero dar un dato.
cientos de años atrás, desde el tercer rey, después de Salomón, se levantó otro rey llamado Jeroboam. Jeroboam estaba en un altar y Dios le mandó. Por eso, si a usted le gusta escuchar palabra de Dios, Dios no solamente le va a traer palabra que nos guste, va a traer palabra que nos va a conmover, no nos va a gustar. ¿Sí? Estaba Jeroboam en un altar y Dios mandó un profeta y le dijo: ve y háblale a Jeroboam. Le dijo: en ese mismo altar va a nacer un niño. Fíjese cómo habla Dios. Por eso, hermano, el profeta, cuando el profeta viene de Dios, el profeta no se equivoca, hermano. No es de que, oh, es que no, me equivoqué. No, es que no escuché, no. Ese profeta vino y le dijo a Jeroboam, que fue el segundo rey después de Salomón, le dijo: en ese altar se va a levantar un rey llamado Josías, el cual en ese altar va a quemar huesos de sacerdotes. Cientos de años antes, hermana, le dio el nombre. Se va a levantar un rey llamado Josías. Cuando Jeroboam escuchó eso, por eso a no todos nos gusta escuchar palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios nos incomoda, la palabra de Dios nos inquieta, la palabra de Dios muchas veces me está juzgando, me está criticando. No, Dios te está hablando, Dios me está hablando. Jeroboam se enojó. Jeroboam, estando en el altar, le dijo: y para prueba de que Dios me envió a decirte esto, Jeroboam, el altar se va a partir. Acuérdense que en esos altares no era un altar como este, hermana. Era un altar donde quemaban animales, estaban llenos de ceniza. Le dijo: y para prueba, el altar se va a partir en dos y la ceniza se va a derramar. Óigalo bien. Cuando Jeroboam escuchó esas palabras, dijo: arresten a ese hombre, porque se incomodó con lo que el profeta le dijo. Cuando él extendió la mano, dice que la mano se le quedó tiesa, hermano. Se le quedó tiesa así. Hay cuenta que ahí estaba el profeta y le dice: arresten a ese hombre. Y la mano se le quedó así. No le gustó lo que Dios le mandó decir. A veces no te gusta y no me gusta lo que Dios nos manda decir. Jeroboam estira la mano y se le queda tiesa. Primero no reconocía que ese profeta venía de parte de Dios. Después lo reconoció y le pidió al profeta que orara por él para que Dios le restaurara la mano. Fíjense cómo es a veces uno de sinvergüenza. No nos gusta, nos incomoda. Me incomodó, hermana, lo que dijo. No me gustó lo que predicó. Pero después, hermano, puede orar por mí. Eso hizo Jeroboam. Puedes orar por mí para que Dios me restaure mi mano. El profeta fue y oró por él. Y Dios le restauró la mano. Cientos de años después, nace Josías. Y limpia. Y en ese altar, le dijo, en ese altar va a quemar huesos de sacerdotes. En ese altar quemó los huesos de los sacerdotes que adoraban a los Baales, que adoraban a los ídolos. Los quemó. Se cumplió la palabra. Por eso, iglesia, si ahora viene y un profeta te viene y te dice: oh, yo soy profeta, bueno, tu profecía se va a cumplir. Si no, no es profeta de Dios. No es llamado profeta, iglesia. Eso aprendan. Y aprendan usted que me está escuchando. Amén. Póngase de pie. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. ¿A quién le gusta que Dios le hable? Amén. Gloria a Dios. Si la palabra te incomodó, Dios te habló. Amén. Ahora nos toca, iglesia, humillarnos. Amén. Cierra tus ojos. Nuestro hermano tocó el tema y tocó tu corazón. Dios lo usó. Y si Dios tocó tu corazón, Dios sabe cómo está tu corazón. Dios sabe cómo está mi corazón. Y si esta palabra te conmovió,
Yo te invito en este momento, iglesia. Vamos a humillarnos. Cierra tus ojos. El Señor hablaba a su pueblo y decía: si mi pueblo se humillara y orara y buscara mi rostro y se apartara de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si en este momento Dios ha hablado a tu corazón, si en este momento la palabra de hoy conmovió tu ser, te estremeció, te incomodó, Dios te está llamando. Humíllate. Vamos a humillarnos, iglesia, delante de Dios. Si tú sientes de parte de Dios que necesitas pedirle perdón, hazlo en este momento. Dile: Señor, perdóname. Tu palabra me llegó, tu palabra me conmovió. Dame ese sentir que tuvo Josías, siendo un niño, siendo de 8 años, 18 años de su reinado, y 8 años que tenía cuando comenzó, 26 años. Y pues sí, siguió buscando su rostro. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Algunos jóvenes, Señor. Algunos adultos. Pero aquí estamos, Padre. Y te damos gracias. Danos ese sentir, Padre. Danos cada día, Padre, ese sentir que tuvo este niño, este adolescente, este joven. Que en tu presencia, Padre, en tu presencia hizo pacto, en tu presencia hizo promesa de no apartarse de ti, de buscar tu rostro cada día, de servirte con integridad, Padre. Y aún, bendito Dios, Señor, por boca de aquella profetisa, Señor, también le mandaste decir que tú no ibas a levantar, Señor, y que no iba a mirar todo el mal que tú ibas a traer a Jerusalén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, bendito Dios, a servirte, Padre, con integridad, con honestidad, para no mirar, Señor, para no ver, no presenciar la destrucción, Señor, que vas a traer, Padre, a esta tierra. Creemos, Dios, que antes de que todas las cosas acontezcan, tú vienes a levantar tu pueblo, tú vienes a levantar tu iglesia. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a estar, Padre, listos. Ayúdanos, bendito Dios, a tomar esa responsabilidad de humillarnos, de servirte cada día, Señor, cada momento, apartarnos, Señor, de todo, Señor, de todo pecado. Señor, que esta palabra, bendito Dios, Señor, que tú has traído, Padre, nos ayude, Padre, y nos recuerde cada día, Señor, que tú amas, Señor, que tú amas la verdad en lo oculto, que tú amas la verdad en lo secreto. Que bendito Dios, Señor, te agrada, Padre, cuando, Señor, tu pueblo, Señor, te sirve, tu pueblo se humilla. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Ayúdanos, Dios, a servirte, a esperarte. Ese día glorioso cuando tú vengas, Dios, para no mirar, Señor, lo que acontecerá a esta tierra. Señor, gracias. Gracias, Señor. Cámbianos, Señor.
Transfórmanos, límpianos, quita todo aquello, Padre, que no te agrada, Señor. Quita todo aquello, Señor, que no glorifica tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Padre, nos vamos, Dios, de este lugar, mas nunca de tu presencia. Bendice, Padre, a tu pueblo y sigue inquietándonos, Señor. Sigue incomodándonos, Señor. Cambia, Padre, nuestras vidas. Cambia nuestros corazones. Señor, despide a tu pueblo. Llévalo en paz a su hogar. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.